Como siempre, les traigo un par de noticias para encuadrar la situación, ¿no? Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, acaba de anunciar que va a enviar tropas al Reino Unido y que le va a otorgar $2.000 millones en misiles, o sea, para que Ucrania pueda disponer de misiles. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, ya en salida, ¿no? Porque acuérdense que había renunciado, resulta que también ha participado en esa reunión que se hizo en Londres en el día de hoy. Macron es otro que muestra sus rasgos de agresividad, ¿no? Y uno dice, ¿qué les está pasando a esta gente? O sea, básicamente, veamos la correlación de fuerzas. Rusia empieza a alinearse con Estados Unidos y resulta que del otro lado lo enfrenta el Reino Unido, Francia, Canadá y un puñado de países europeos. ¿Seriamente alguien cree que tiene alguna posibilidad de ganar? No, evidentemente no hay ninguna chance. Es realmente una actitud demencial, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta viene sobre qué puede ser tan poderoso que busque mantener la guerra como de lugar y que además tenga la fuerza para hacerlo, ¿no? Para impulsar a las naciones europeas al suicidio, básicamente. Y ahí vamos a tener una pista de otra cosa que se dijo en estas últimas horas, que es clave y fundamental. Elon Musk respaldó públicamente la idea de que Estados Unidos se retire de las Naciones Unidas tanto como de la OTAN. Básicamente eso fue lo que él dijo en respuesta a una publicación en redes sociales que abogaba por esa medida, y cuando le preguntaron, él dijo que estaba de acuerdo con eso, ¿no? Trump y sus legisladores han prometido reconsiderar la participación de Washington dentro de la OTAN y dentro de la ONU, en ambos lugares, ¿no? Esto ya venía con otras bases, no es una cosa que se le ocurre solo a Trump. En febrero, el senador Mike Lee del estado de Utah presentó una ley que se llama DEFUND, que es desvinculación total de la debacle de las Naciones Unidas, proponiendo que Estados Unidos se retire totalmente de la ONU. Mike Lee criticó a la ONU como una plataforma para tiranos que ataca a los Estados Unidos y sus aliados, argumentando que a pesar de su importante financiación, la organización no ha logrado prevenir guerras, genocidios, violaciones a los derechos humanos y pandemias. Y haciéndose eco de los sentimientos precisamente de Lee, fue que Elon Musk publicó en X que Estados Unidos ofrece demasiada financiación a la ONU y a las entidades asociadas. Durante la campaña del 2016, Trump describió a la ONU como débil e incompetente. Esto demuestra que esto no es algo que se le ocurrió ahora a Trump porque se levantó con el pie izquierdo. Esto tiene bastante tela para cortar y vamos a retroceder en el tiempo. Pero vamos primero con lo que dijo Trump. La ONU no es amiga de la democracia, no es amiga de la libertad, no es amiga de los Estados Unidos, ¿no? Y Trump se opuso a una resolución de la Asamblea General recientemente que exigía la retirada inmediata de Rusia de Ucrania. Musk, que es hoy, podríamos decir, la mano derecha de Trump, aunque formalmente su cargo no sea de la magnitud de lo que es su predicamento, ha tomado la iniciativa de la búsqueda de reducir costos a como dé lugar y reducir la fuerza laboral federal. Pero esto también es una excusa para determinadas maniobras de orden político, enmascaradas precisamente en solo un recorte presupuestario. En febrero, DOGE, el organismo que él dirige, publicó un primer informe de ahorros en el que afirma que se ha logrado precisamente ahorrar unos 55.000 millones de dólares gracias a las medidas de reducción de costos. En ese mismo mes,
Elise Stefanik, la candidata de Trump para embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, abogó por la adopción global de la iniciativa Doge de Elon Musk. Criticó las prácticas financieras de la ONU y criticó la iniciativa Doge Global para reformar la gobernanza internacional. Stefanik se comprometió a impulsar también la desfinanciación y el desmantelamiento de las organizaciones afiliadas a la ONU acusadas de corrupción precisamente, ¿no? También la acusó de antisemitismo. Este es el problema porque yo a veces digo que donde está el punto de conflicto es con Israel. Pero bueno, este va para otro momento. Musk también ha expresado su escepticismo sobre la OTAN. En febrero calificó a la alianza de anacrónica y pidió una revisión completa cuestionando su relevancia en la era posterior a la Guerra Fría. Bueno, la ONU, si vamos a decir la verdad, ha ido mermando su capacidad de definición, de peso político aceleradamente, sobre todo en las últimas décadas. También cuestionó la lógica que hay detrás de los contribuyentes estadounidenses para que cubran una parte significativa de los costos de defensa de Europa, destacando que Estados Unidos paga aproximadamente el 67% de los gastos militares de la OTAN, a pesar de solo gastar el 3,5% del PIB en defensa. O sea, básicamente es un agujero negro la OTAN para Estados Unidos. Es importante tener en mente también cómo es la cuestión del dinero para los estadounidenses, ¿no? Ellos no se ponen colorados por decir que no, que está mal hablar de dinero, que el dinero es lo que mueve sus decisiones. Por ahí nosotros tenemos otra cultura, otra forma de ser y nos da cierta vergüenza. Hay cosas que no las plantearíamos o no las pensaríamos solo en función del dinero, pero en Estados Unidos sí se da esto. Es normal, es así y lo tenemos que entender para entender también cómo funciona su mentalidad. Por eso yo decía, es tan complicado el claver Carone con Milei, porque Milei les tocó el bolsillo y es lo último que se puede hacer si uno quiere tener una buena relación. Ahí es donde está el problema. Es imperdonable para mucha gente lo que ha pasado. Esta historia de la ONU, que es una carga enorme, al igual que la OTAN, para Estados Unidos, es de vieja data y se mezcla también con otras cuestiones de origen más político, ¿no? Que no es solo ahí sí cuestión de dinero, que hay otras cuestiones. Ya desde hace años, personajes como Alex Jones o Pat Buchanan han alertado sobre la acción de la ONU. Inclusive ha habido hace décadas atrás corrientes muy fuertes que decían que la ONU estaba a punto de invadir Estados Unidos. Había casi como una psicosis en algunos sectores. Eso es importante entenderlo porque tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. No es que a Trump se le ocurre esto de la nada, sino que esto tiene una base cultural en el pueblo estadounidense. También esto nos lleva a tener un punto de vista diferente al que hay, por ejemplo, por estos lugares. En el resto del mundo, sobre todo en nuestra región, en Iberoamérica, uno ve a Estados Unidos y dice, bueno, Estados Unidos es quien maneja la ONU. Muchas veces dejaba la ONU, pero la realidad es que para lo que nosotros era manejar la ONU, y lo vimos como sucedió en la guerra de Irak o en Yugoslavia, es muy diferente a cómo lo ven ellos. Esta historia tiene, como decía, antecedentes históricos. La disputa entre el modelo de la banca financiera internacional asociada con la banca local de los Estados Unidos para controlar el país es viejo como los propios Estados Unidos, y la pelea por crear un banco central en los Estados Unidos fue clave, y yo creo que si uno la rastrea y la sigue, va teniendo un panorama bastante claro de cómo ha evolucionado esta situación en ese país. La historia de Estados Unidos registra, y esto no es desconocido, pero es poco conocido, 3 intentos de generar un banco central que controle las finanzas y desde allí el control precisamente del gobierno.
Nosotros asociamos Estados Unidos con el poder financiero, porque Estados Unidos está instalado una globalización y un modelo de instituciones a través de la ONU que nosotros nosotros consideramos como parte del proyecto de Estados Unidos, pero resulta que en Estados Unidos no todos están de acuerdo con esto. Esto es una cuestión con diferencias de raíces históricas. Y esta pelea por crear un banco central, es decir, por crear un organismo que pueda controlar y tener más poder que el propio gobierno de los Estados Unidos, ha sido clave para entender cómo han evolucionado esas fuerzas. Estados Unidos tuvo 3 intentos históricos de crear un banco central, antes de efectivamente la Reserva Federal que se creó en 1913. El primer intento fue entre los años 1791 y 1811, o sea, básicamente desde la propia fundación de los Estados Unidos. El fundador de ese primer banco de los Estados Unidos fue Alexander Hamilton, quien era el secretario del Tesoro, y tenía como un objetivo proveer la estabilidad económica al país que estaban haciendo, emitir la moneda y manejar la deuda nacional. ¿Quiénes se oponían a esto? Se oponía Thomas Jefferson y James Madison, que lo veían como una concentración de poder financiero en manos de las élites. Es decir, se fundaron los Estados Unidos y ya nacieron las dos corrientes, la que estaba a favor del poder financiero y la que estaba en contra de ese poder. ¿Qué pasó con el primer banco de los Estados Unidos? La licencia no fue renovada a su término en 1811 debido a la fuerte oposición de los estados y sectores agrarios de Estados Unidos, ¿no? Empezamos a ver también cómo es la diferencia social en los Estados Unidos alrededor de esto. Hubo un segundo intento de formar un banco central en los Estados Unidos que se constituyó entre 1816 y 1836. Creado en realidad tras la guerra de 1812, cuando la falta de un banco central causó inestabilidad financiera, este segundo banco de los Estados Unidos tenía también como objetivo esta vez regular el crédito y estabilizar la economía. Esto se hizo bajo la presidencia de Andrew Jackson. Andrew Jackson en realidad fue un opositor a este banco, vetó finalmente su renovación en 1832 y ordenó la retirada de los fondos federales. Oficialmente se cerró el banco en 1836. Después hubo un interregnio que fue el Sistema Nacional de Bancos entre 1863 y 1913, y esto fue a raíz de la Guerra Civil estadounidense con el gobierno de Abraham Lincoln, quien estableció un sistema de bancos nacionales con la Ley Bancaria Nacional de 1863. Como objetivo, una vez más, crear la moneda nacional respaldada por bonos del gobierno. Había un problema, no era un banco central propiamente dicho y no tenía el control sobre la política monetaria, lo que llevó a la inestabilidad financiera. Y finalmente, a raíz de la crisis de 1907, donde un pánico financiero masivo puso sobre la mesa la necesidad de crear un nuevo banco central. Una vez más, ya casi 150 años después del primer intento, una vez más volvían a la carga con el mismo tema. Esta vez iba a ser la Reserva Federal. Finalmente, en 1913, en una, podríamos decir, una operación política sinuosa, tanto es así que la noche, si mal no recuerdo, del 23 de diciembre de 1913, y aprovechando que había muchos legisladores que ya habían partido para sus lugares, se habían dado por cerrado la sesión donde estaban trabajando, se terminó aprobando la ley de la Reserva Federal. Ese paso que
vuelvo a insistir, se dio en forma muy, muy polémica. En general, todas estas cosas siempre se dan en formas polémicas, se hacen casi a la escondida, aprovechando que llegaba la Navidad y que había distracción en el tema. La ley establece que se crean 12 bancos regionales bajo la supervisión del gobierno. Finalmente, después de 3 intentos fallidos, 1791, 1816 y 1863, se crea la Reserva Federal, consolidando lo que es el modelo de control financiero que hoy tiene los Estados Unidos. Hasta la fecha se sigue manteniendo ese sistema. Antes de meternos con la Reserva Federal, vamos a analizar un poquito lo de Andrew Jackson y su lucha contra el Banco Central durante el segundo intento, ¿no? Porque es importante para ver algunos detalles. Andrew Jackson, que fue presidente entre 1829 y 1837, fue una figura clave de lo que se podía considerar en los términos modernos el populismo en Estados Unidos, y fue un actor fundamental que rechazaba al centralismo financiero. Su legado, entre otras cosas, incluye esa famosa lucha contra la instalación del segundo Banco Central de los Estados Unidos, que fue el intento más fuerte que se había registrado hasta la fecha. Sus políticas se centraban en una visión anti-banca central, con influencia en movimientos posteriores, incluyendo algo que llega hasta hoy. La propia retórica económica del trumpismo tiene bases en lo que decía Andrew Jackson hace prácticamente 2 siglos atrás, para que vean que no es una cosa nueva como se nos está presentando. El segundo Banco Central de los Estados Unidos fue creado en 1816, después del fracaso de la política de financiamiento sin un banco nacional tras la guerra, como habíamos dicho, de 1812. Se trataba de una institución privada financiera con sede en Filadelfia, con un mandato de 20 años, que actuaba como banco principal del gobierno y tenía el poder de la oferta del dinero y la política crediticia del país. El banco tenía el apoyo de los sectores de la élite financiera, especialmente los del noreste del país, pero generaba la desconfianza de los sectores agrarios y de los estados del sur y del oeste. Una diferencia que tal vez se sigue manteniendo hasta los días de hoy. ¿Por qué? Porque esto lo veían como un organismo lleno de corrupción. O sea, esto iba a ser un instrumento de corrupción y control por parte de las élites económicas. Hace 200 años tenían la misma discusión que tienen hoy. Jackson, básicamente, que tenía una visión mucho más popular y de tendencia agraria y antiélite, veía al banco como una amenaza para la soberanía económica de los Estados Unidos y como un instrumento de los ricos para oprimir a los pequeños agricultores y empresarios. Básicamente aprovechaban eso para quedarse con tierras y para hacer grandes negocios. Consideraban que el Banco Central favorecía a las clases privilegiadas a expensas del ciudadano común. Jackson creía también que la banca central iba a promover la especulación y la acumulación de deuda en lugar de una economía basada en el trabajo y la producción real. Y además había una oposición a quien era el presidente del segundo Banco Central de Estados Unidos, fundado en ese momento, que se llamaba Nicholas Biddle. Biddle, presidente del mismo banco, intentó influir en la política usando el poder financiero. Y por lo tanto, Jackson lo veía como un símbolo de corrupción financiera. El populismo económico que trataba de implementar Jackson, en términos actuales, argumentaba que el banco beneficiaba a los ricos y a las élites del noreste en detrimento de los agricultores y trabajadores del sur y del oeste. Por lo tanto, en 1832, cuando el Congreso aprueba la renovación del banco antes de que expirara su mandato en 1836, Jackson, en un movimiento que iba a ser considerado como histórico, vetó la renovación con un discurso incendiario que hizo en la época, donde acusaba al banco de ser una entidad monopolista que solo servía a los intereses de los poderosos. Finalmente uno llega a la conclusión
que había políticos que tenían menos pelos en la lengua y bastante más coraje que los actuales, ¿no? Estamos hablando de 1832 y este discurso bien podía ser puesto al día de hoy, prácticamente 200 años después, con más o menos los mismos argumentos, solo habría que ajustar algunos detalles. Después del veto, inició Jackson un proceso para desmantelar el banco, ordenando la retirada de los depósitos del gobierno federal y su traslado a los bancos estatales llamados pet banks o bancos mascota. Jackson logró destruir finalmente el banco. Su política de desregulación bancaria terminó con una mayor especulación por el sabotaje de la propia banca y tras la presidencia del sucesor, Matthew von Buren, Estados Unidos terminó cayendo en una crisis económica provocada, tal vez, ¿no? El pánico de 1837. No habiendo entonces, porque de esto, fíjense que el mecanismo no es muy extraño a lo que vivimos en estos días. Se genera una crisis económica, ¿para qué? Para que al no haber una entidad reguladora, los bancos estatales comenzaran a imprimir dinero sin respaldo. Lo que pasa a veces cuando hay una crisis, cada uno busca salvarse como puede, imprime dinero, y esto genera inflación, mayor crisis económica, el uso de un papel moneda fiduciario sin respaldo en oro o plata, y esto genera inestabilidad que termina en una crisis económica. A pesar de todo esto, Jackson termina siendo autor de algo que va a perdurar hasta nuestros días, que es un legado de escepticismo hacia los bancos centrales, lo que influyó también en la política económica de los Estados Unidos por casi 2 siglos, porque hasta este momento todavía vemos con esta discusión. Jackson es una figura de referencia. Jackson sigue siendo una figura de referencia para el populismo económico en Estados Unidos y su legado ha sido hoy evocado precisamente, como decíamos antes, por Donald Trump, que encuentra algunos puntos en común. Por ejemplo, entre Jackson y el trumpismo hay una retórica contra las élites financieras. Tanto Jackson contra los banqueros de Filadelfia, como Trump contra Wall Street y la clase globalista. Ambos hablaban de un nacionalismo económico, promoviendo el proteccionismo y la autosuficiencia económica, y ambos presentaban una desconfianza hacia las instituciones centralizadas. Andrew Jackson, desmanteló el Banco Central y Trump critica la Reserva Federal, la burocracia de Washington, y probablemente en el futuro apunte precisamente contra la misma Reserva Federal. Esto ya es una hipótesis de mi parte, ¿no? Uno de alguna manera ve en esta situación cómo el problema nunca se ha saldado entre los Estados Unidos y, como siempre decimos, no tiene nada que ver con la cuestión de los derechos, la misoginia y todas las tonterías que en algún momento nos han dicho. Lo que empieza a estar en juego es esto, es este problema todavía tal vez no resuelto en los propios Estados Unidos. La idea de ser escéptico contra la posición de un banco central que regule todos los movimientos de la economía y el enfrentamiento contra una visión que son la génesis, podríamos decir, los antecedentes, las raíces de lo que va a ser un movimiento globalista en el futuro contra el económico nacionalista. Desde ahí de donde viene esa lectura de Trump de un mundo de aranceles y demás, ¿no? Andrew Jackson fue básicamente el primer opositor a un banco central en la historia de Estados Unidos y su lucha contra este banco centró las bases de una tradición antibanca central en los Estados Unidos. Su ideología es la que luego van a tomar Pat Buchanan o Donald Trump y retomando con el discurso antiélites y
con un enfoque de American First, que acuérdense que el otro día hablamos que en 1940 se hizo el primer movimiento que llevaba ese nombre, American First. Esto mismo se reflejó en la desconfianza de Estados Unidos hacia la ONU. La ONU es una organización moderna, pero que en realidad es fruto del poder financiero global. Cuando se reestructura, cuando se crea en realidad la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, se lo hace ante la propia desconfianza en su momento de la Unión Soviética, que temía que la ONU sea básicamente un instrumento de poder al servicio, al control de las naciones occidentales capitalistas. Desde la Guerra Fría hasta la era de Trump, la percepción en Estados Unidos, en este sector de Estados Unidos, que es el que hoy ha llegado al poder, es de que la ONU solo sirve como un instrumento de élites económicas, bancos internacionales y organismos supranacionales, lo cual lo hace una constante entre aquellos que son los mismos que son escépticos con el establishment estadounidense. Es decir, toda esa corriente de opinión en contra de un banco central y unas élites locales que iban a controlar la política local a través de la Reserva Federal se ve reflejada esta vez en la creación de un supraorganismo internacional que va a estar al servicio de esa misma gente. Por eso la ONU empieza a ser enemiga para esta gente. El trumpismo rescató esas políticas, las amplificó, las modernizó, las conectó contra la guerra hoy, contra el globalismo financiero, ¿no? Desde 1945 la ONU es diseñada, como decíamos, para evitar conflictos internacionales, pero rápidamente se va desvinculando de ese papel y empieza a vincularse más con el papel de instituciones financieras globales, que obviamente representan recelos en los Estados Unidos en sectores políticos y económicos. No solo el FMI y el Banco Mundial son vistos con desconfianza por muchos de nosotros. En Estados Unidos también existe esta corriente muy fuerte. El Banco Mundial y el FMI no son técnicamente parte de la ONU, pero fueron promovidos por el mismo entorno y responden al mismo poder que la propia ONU. Tienen como misión estabilizar las economías, pero esto es obviamente visto por sus detractores como el control financiero global. Consolidar el dólar como moneda de reserva es una de las tareas importantes que ha utilizado el poder financiero, y con los acuerdos de Bretton Woods, finalmente el sistema global terminó anclado al dólar, ¿no? El sistema financiero básicamente empieza a depender y a mezclarse con el dólar, bajo la supervisión de instituciones supranacionales que con el tiempo comienzan a desafiar la soberanía de Estados Unidos, porque nosotros hablamos de que el Banco Mundial, el FMI, todos esos organismos, la OMC, son parte de Estados Unidos, pero son parte de Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos sea parte de ese modelo. Ahora que aparece un Trump que intenta salir de ese modelo, empieza a chocar con esas organizaciones, porque en realidad lo que importa es el modelo y no la nacionalidad. Durante las décadas siguientes, la ONU prometió iniciativas económicas y desarrollos globales que se veían como intentos en Estados Unidos, decían, de redistribuir la riqueza a nivel mundial, pero financiados por los Estados Unidos. Por eso esa retórica constante de Trump sobre el papel de hacer eso con el dinero de Estados Unidos. Esto básicamente fue alimentado por el discurso de... fue alimentado en el discurso de que la ONU no solo promovía políticas antiestadounidenses, sino también que servía para una élite financiera global que busca socavar la soberanía de Estados Unidos. De alguna manera, cuando nosotros planteamos que el globalismo financiero, el globalismo básicamente, no quiere Estado, los quiere reducir a su mínima expresión,
porque buscan un gobierno de gobernanza mundial basado en organismos internacionales controlado por sus corporaciones, es básicamente esto. Lo que vemos en la OMS es clarísimo, es una agencia de las Naciones Unidas que termina comandada por intereses privados. Bill y Melinda Gates son los mayores aportantes, entonces imagínense cómo esta situación se está dando. En definitiva, las corporaciones, los poderes financieros, a través de organizaciones intermedias como estas fundaciones, toman control de lo que es la estructura de salud y desde allí imponen políticas hacia el mundo entero. De hecho, esta última iniciativa, que finalmente no terminó concretándose, pero que van a volver a insistir, de tener una especie de organización mundial de la salud que dictamina básicamente en situaciones de emergencia lo que pueden hacer todos los gobiernos en todo el mundo, fue lo que motivó, por ejemplo, la salida de Trump de la OMS. No digo de Milley, porque Milley salió porque Trump salió, no tiene una connotación mayor que esa. Todo esto es lo que va llevando a esa desconfianza. La expansión del globalismo financiero va chocando con esa resistencia interna de estos sectores durante los años 60 hasta los años 90. A medida que se iba instalando el globalismo, Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de ese sector, ¿no? De esa parte de Estados Unidos, empieza a ver con creciente desconfianza precisamente a la ONU y todos sus vínculos con las élites financieras internacionales. Por eso ONU y Reserva Federal en algún momento se van a terminar tocando. En 1971 termina Bretton Woods y se crea el patrón de dinero fiduciario, ¿no? El dólar o cualquier moneda que es impresa pero que ya no tiene conexión con un bien real. Cuando Nixon abandona el patrón oro, el dólar queda como una moneda de reserva internacional, pero bajo un esquema cada vez más dependiente de los organismos financieros globales. En la década de 1930 se produce un auge del liberalismo y de resistencia a la ONU. Con Reagan, Estados Unidos da una primer muestra de eso, cuando se retira de la UNESCO en 1984, en ese momento acusándola de ser un vehículo para la burocracia globalista y la ineficiencia económica. Fíjense cómo hay arrestos que van en ese sentido. En 1990 se consolida la ONU como actor global financiero. La ONU impulsa políticas de desarrollo, de cambio climático y finanzas globales, que fueron vistas precisamente por esos sectores conservadores en Estados Unidos como parte de una agenda para despojar a Estados Unidos de su riqueza. Una vez más volvemos al mismo punto. A lo largo de décadas, el discurso de la ONU estuvo al servicio de los intereses financieros globales y comenzó a fortalecer cada vez más al ala escéptica de la política de Estados Unidos, que es lo que va a desembocar finalmente en la llegada de Trump al poder. Cuando Trump llega al poder en el 2016, ya existía una fuerte corriente, entonces, como decíamos, de desconfianza hacia la ONU, pero su administración en realidad lleva esto a un nuevo nivel, da un salto cualitativo. La retórica antiglobalista y su énfasis en American First reflejan un rechazo abierto a las estructuras supranacionales que, a juicio del trumpismo, favorecían a la élite financiera internacional en detrimento de los Estados Unidos. Por eso Trump sale, entre otras cosas, en el Acuerdo de París en el 2017, de lo que era el Acuerdo del Cambio Climático, porque decían que eso era un plan que iba a destruir la economía estadounidense porque de alguna manera buscaba una redistribución de la riqueza en perjuicio de la industria estadounidense. Básicamente sí, eso también es cierto, aunque por distintos motivos. Y Trump reduce el aporte hacia la ONU, el aporte que ponía Estados Unidos, acusando a las organizaciones de ser un club de burócratas que vive el dinero estadounidense sin generar beneficios reales. Vemos que es el mismo patrón que ahora se va a presentar nuevamente ampliado. En el 2020, durante la pandemia,
cuando está empezando la pandemia, en realidad, Trump acusa a la OMS de estar controlada por China y de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Y ahí le retira el financiamiento. Trump critica a la ONU como parte del proyecto globalista en discursos en la Asamblea General, afirmando que Estados Unidos no puede estar sujeto a organismos internacionales que atenten contra la soberanía de los Estados Unidos. Fíjense que nosotros tenemos buena parte de nuestra legislación apostada detrás precisamente de convenios internacionales. O sea, estamos subordinando nuestra soberanía precisamente a acuerdos internacionales. Eso es lo que está discutiendo Estados Unidos. El legado entonces del trumpismo es de una fuerte desconfianza hacia la ONU y se monta en un gran escepticismo que ya viene desde la base anterior. El discurso contra la ONU y contra el globalismo financiero sigue incrementándose en Estados Unidos y de alguna manera lo dice como que esto sirve para fortalecer a las potencias rivales de Estados Unidos. Los movimientos políticos toman la bandera de Trump presionando por el retiro total de la ONU. Pero a pesar de eso, la élite financiera sigue teniendo gran influencia en la política estadounidense, lo que ha evitado que se produzca el retiro total, pero ahora se está produciendo esa ruptura. La ONU cada vez se transforma en algo más desafiante en su rol como actor global, en parte por el impacto de la retórica de Trump. La desconfianza entonces de Estados Unidos hacia la ONU evoluciona desde un temor inicial por lo que iba a hacer la ONU a considerar su ineficiencia y básicamente una oposición ya de raíz ideológica basada en el globalismo financiero. Por eso, por esa cuestión financiera, el objetivo final del gobierno de Trump, todavía no explicitado como tal, pero que ya empiezan a verse determinados signos, es una batalla contra la Reserva Federal, porque la Reserva Federal es el núcleo del poder globalista financiero. Esto es clave. Si nosotros no entendemos esta cuestión, no entendemos exactamente qué está pasando con los Estados Unidos. La Reserva Federal, para entender, es básicamente un sistema que es híbrido, que tiene elementos privados como públicos. Técnicamente no es algo totalmente público, pero tampoco es algo totalmente privado. Es público porque en realidad el gobierno federal nombra esos que habíamos mencionado antes, esos 12 bancos federales, tiene una junta de gobernadores que son confirmados por el Senado. Por lo tanto, la Fed, en teoría, tendría que servir hacia los intereses de la sociedad estadounidense, pero es privado porque los 12 bancos de la Fed, que están distribuidas en 12 regiones, son de propiedad de bancos privados que tienen acciones en ellos y reciben dividendos. La Fed en realidad opera autónomamente al gobierno, lo que significa que el gobierno federal no la puede controlar directamente. Tampoco responde 100% a los accionistas privados, por eso es el tironeo que habitualmente vemos. Y eso explica también esa insistencia que hay sobre la clave de la autonomía de los bancos centrales. Cuando nosotros escuchamos repetir como loros a toda nuestra clase política que el Banco Central tiene que ser autónomo, y antes se discutía eso, hoy ya no lo discute nadie, tiene que ver con eso, porque cuando es autónomo en realidad va a responder a los mercados. Responde a los mercados, responde a la banca financiera internacional. Y eso es lo que se repite alegremente. Para entender la estructura un poquito mejor, la Fed está compuesta por 3 niveles principales. Primero, la Junta de Gobernadores, que es el Federal Reserve Board en Washington, D.C. Tiene 7 miembros designados por el presidente y confirmados por el Senado, y controla las políticas generales de la Fed. Luego hay 12 bancos de la Reserva Federal de distintas ciudades o regiones. Son bancos privados, pero con funciones de banco central, cada uno de ellos. Cada banco tiene accionistas que son bancos comerciales dentro de su distrito. Por ejemplo, la Reserva Federal de Nueva York
es la más poderosa de todas las reservas. Es la que maneja las operaciones de mercado abierto y supervisa lo que es Wall Street. Entonces eso le da una importancia obviamente más alta. Después existe el Comité Federal de Mercado Abierto, o FOM, que determina la política monetaria, incluyendo las tasas de interés y la compra-venta de bonos. Esto en general nadie lo explica. Si habla de la Reserva Federal, pone, y yo, pero bueno, hay estas diferencias para entender, ¿no? ¿Quiénes poseen los bancos de la Fed? Esa es una buena pregunta, porque cada banco regional tiene bancos comerciales como accionistas obligatorios, lo que significa que los bancos privados dentro de cada distrito deben comprar acciones del Banco Central de la Fed correspondiente. Algunos de los bancos privados más grandes que tienen acciones en los bancos de la Fed es el JP Morgan Chase, el Citibank, el Bank of America, el Wells Fargo, el Goldman Sachs y el Morgan Stanley. Estos bancos no pueden vender ni transferir acciones y solo reciben un dividendo fijo del 6% anual. No controlan la política monetaria ya que la Fed tiene un mandato independiente. Pero también hay bancos extranjeros, que esto es otra de las cosas que objetan los nacionalistas estadounidenses. Los bancos extranjeros no son propietarios directamente de la Reserva Federal, pero pueden influir indirectamente. Entre los bancos extranjeros con subsidiarios en Estados Unidos está el Deutsche Bank de Alemania, el HSBC del Reino Unido, el UBS de Suiza y el Banco Santander español. Si una subasta de un banco extranjero opera en Estados Unidos, puede estar obligada a poseer acciones de la Fed a través de un banco regional de su distrito. Todo esto se complementa con una interconexión con el sistema financiero global. La Fed controla además otros bancos centrales extranjeros, como el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de China, en temas tanto de tasas de interés como estabilidad. Fíjense que es muy claro, cuando la Reserva Federal mueve la tasa de interés, eso repercute en todas partes del mundo. Hay un entrelazado, o sea, quien controla la Reserva Federal controla básicamente los bancos centrales de otros países que se mueven en consonancia en lo que hace la Fed. Es decir, de alguna manera, controlando la Fed se controla todo el sistema financiero global, podríamos decir, o por lo menos de Occidente, y controlando el sistema financiero, bueno, la presión sobre el sistema político es más que clara. O sea, básicamente, controlando la Fed controlás todo. Lo más interesante es cómo funciona el sistema de creación del dinero. Quien está encargada de crear el dinero en Estados Unidos en realidad es la Fed. La Fed es la abreviación de Reserva Federal. Pero no de la manera o la forma coloquial en que se la llama en realidad, pero no de la manera en que muchas personas creen, porque la Fed no imprime directamente. Esa función de la impresión del dinero la hace el Bureau of Engraving and Printing, dependiente del Tesoro de los Estados Unidos. Pero eso es evidentemente el que imprime, eso nomás. Quien controla la oferta monetaria a través de la emisión digital de dinero y la compra de activos financieros. Entonces, de ahí derivamos a tratar de saber cómo se crea entonces el dinero en Estados Unidos. El dinero físico, billetes y monedas, se imprime en la Casa de la Moneda, el US Mint, que fabrica las monedas. El Departamento de Tesoro imprime los billetes. La Reserva Federal en realidad lo que hace es ordenar la cantidad de billetes necesarios y los distribuye a los bancos comerciales. Es decir, la Reserva Federal ordena la cantidad de billetes que se van a necesitar y los distribuye a la banca comercial. El billete, el dólar, sale de ese lugar. El dinero físico en realidad es una pequeña fracción de la oferta total de dólares que se van a crear. El dinero digital en realidad es creado por la Fed comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos y otros activos financieros. Este dinero en realidad se inyecta en el sistema bancario para aumentar liquidez y crear crédito disponible. La Fed controla la cantidad de dinero circulante a través de herramientas como la tasa de interés y el encaje bancario.
Lo interesante de todo este sistema es que el gobierno de Estados Unidos no puede imprimir su propio dinero directamente. Si necesita tener dinero para pagar una deuda, para pagar gastos operativos o lo que sea, necesita poner en marcha otro mecanismo. Que esto tiene que ver con la emisión de bonos del tesoro, que son los bonos de la deuda. Cuando el gobierno necesita dinero, emite bonos del tesoro, los T-bonds, T-notes, T-bills. Estos bonos son vendidos a inversionistas, bancos y gobiernos extranjeros, etc. La Reserva Federal también puede comprar esos bonos, creando dinero digitalmente para adquirirlos. Cuando la Fed compra los bonos del tesoro, crea dólares de la nada y los deposita en las cuentas bancarias del gobierno. Es la potestad que tiene la Fed. Esto permite entonces que el gobierno haga los gastos en infraestructura, salario, defensa, programa social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos entendiendo. El gobierno de los Estados Unidos no puede crear dinero. Es decir, Estados Unidos no puede crear dinero por sí. Lo tiene que hacer a través de un mecanismo de la Reserva Federal. Pero no es un mecanismo directo, que tiene sus vueltas. Lo tiene que hacer generando una deuda que va a satisfacer la Reserva Federal. Esa deuda no es gratis, porque como es una deuda, lo que hay que hacer es pagar intereses por la deuda. ¿A quién se le pagan los intereses? A la Fed. Es decir, cuando el gobierno de los Estados Unidos, o sea, cuando los Estados Unidos toman deuda, porque quieren poner más circulante, lo tienen que hacer con la Fed y con otros compradores de bonos para poder financiar el gasto. Y básicamente entonces la pregunta es ¿qué pasa con los dólares creados? Bueno, el costo de los dólares creados por la Fed toma tres formas distintas. Intereses sobre la deuda nacional. Cada vez que el gobierno vende bonos para obtener dinero, debe pagar intereses a los inversionistas en la Fed. Si las tasas de intereses suben, ¿qué es lo que pasa? La deuda del gobierno se vuelve más cara. La inflación perdida y el poder adquisitivo. Cuando la Fed expande la oferta monetaria demasiado, los dólares caen en poder adquisitivo y esto encarece bienes y servicios afectando a la población y generando una dependencia perpetua del sistema de deuda. Estados Unidos, como no puede imprimir su propio dinero sin emitir deuda, hace que el gobierno sea constantemente dependiente de la emisión de bonos. Esto es lo que hace que aumente la deuda masiva, la deuda nacional, que ya supera creo que los 35 billones, si no me equivoco. La Fed controla la oferta monetaria, pero el gobierno no obtiene ese dinero gratis. En lugar de imprimir los billetes directamente el gobierno para sus necesidades, como tendría que hacer en un país normal, el sistema lo obliga al gobierno a endeudarse y a los inversores comprando bonos del tesoro. Este modelo hace que el dinero en Estados Unidos esté basado en deuda, lo que significa que por cada dólar en circulación hay un costo asociado en intereses y pérdida del poder adquisitivo. Este costo anual del gobierno de los Estados Unidos incurre entonces en el concepto de deuda pública significativa y está influenciado por las políticas de la Fed. La Fed, a través del Comité Federal del Mercado Abierto, es la entidad responsable de establecer las tasas de interés. Fíjense que las tasas de interés que se van a pagar las fija el propio acreedor. A nosotros tal vez nos parezca escandaloso, pero es lo que pasa también en nuestro país. Uno tiene un crédito con un banco y el banco fija cuál es la tasa de interés. Entonces, o si la fija, depende de las temporadas y cómo esté organizado esto, la puede fijar solo el Banco Central, si le da mucha libertad, lo cual se supone que está bien, y si no, te la fija el Banco Central. Pero el Banco Central no tiene esa estructura que tiene la Fed,
pero funciona con la misma lógica, son hombres del mercado financiero, es decir, el mismo mercado financiero que te dio la plata fija arbitrariamente cuánto le tenés que pagar de ganancia por ese dinero. Es maravilloso, es el mundo perfecto para el acreedor. Uno puede decir, bueno, pero ¿cuánta plata es la que mueve Estados Unidos anualmente por esto? Por eso estamos discutiendo, pero bueno, son unos pesos al final, ¿cuánto le pueden cobrar? Bueno, en el año fiscal 2024, es decir, el último año de Biden, los pagos de intereses del gobierno, porque el todo anterior fue muy técnico, pero creo que acá se ve absolutamente claro cómo es la historia. Los pagos de intereses del gobierno federal fueron de 950.000 millones de dólares. Para tener una idea de lo que esto significa, todo el presupuesto estadounidense junto, que equivale a los 10 países que le siguen en gasto militar y toda esa historia que ya conocemos, es de 826.000 millones de dólares. Los pagos de intereses a la Fed por ese señorío, por ese derecho a imprimirles los dólares que el gobierno necesita, o sea, el gobierno necesita dólares, para eso se los tiene que imprimir la Fed, y para imprimir a la Fed le cobra intereses la Fed. Eso significa 950.000 millones de dólares, 124.000 millones de dólares más que todo el presupuesto militar sumado. Eso es la cifra. Ustedes habrán visto innumerables ríos de tinta, océanos de tinta, hablando del gasto militar de Estados Unidos y lo que podían hacer los chicos pobres con eso, y los países y el desarrollo, y cuánto nos han dicho eso. ¿Cuántas veces escucharon decir esto de los intereses sobre Estados Unidos? Que es más dinero inclusive que todo el presupuesto militar junto. Nada. Bueno, ahí se nota quién tiene el poder, porque el que tiene el poder fija también cuál es la agenda de la que se va a hablar. Y a veces se habla mucho de Estados Unidos hace negocio con las armas. Sí hace negocio con las armas, pero no es el principal negocio. El que controla el dinero realmente no es el fabricante de armas. En realidad es el financista. Y el financista además es el dueño de las corporaciones que fabrican las armas, porque uno lee Raytheon, lee Lockheed Martin, pero no lee la letra chica de quién es el accionista. Cuando va el accionista y detrás del accionista y va mirando, se va encontrando con los mismos que son dueños de la Reserva Federal. El sistema es de ellos. Y si sacaron 800.000 millones de dólares por armas, sacaron 950.000 millones de dólares por intereses por nada. Absolutamente por nada. $1 billón anuales paga los Estados Unidos simplemente por esta cuestión. Imagínense que en 35 años básicamente toda la deuda la generaron precisamente por el derecho a emitir. Y lo más interesante es quién fija la tasa de interés. La tasa de interés lo fija el Comité Federal del Mercado Abierto, la FONC, también de la Reserva Federal. Como decía antes, ellos mismos ponen cuánto le tienen que pagar por el dinero que ellos mismos, es obligatorio. Es un monopolio perfecto, pues es obligatorio que vos les compres a ellos, y además ellos te dicen cuánto vale, lo que se les dé la gana. La única objeción sería, bueno, pero hay una junta de gobernadores que van gobernados por el Senado. Bueno, imagínense si entra alguien ahí fuera del sistema. O sea, básicamente todos los que entran son parte del mismo sistema. Son toda gente de los mercados financieros que entran y salen de lo privado a lo público. Todos tienen pasado en los mercados privados. La FONC, el Comité Federal del Mercado Abierto, es la que analiza los datos económicos y decide cómo se ajusta la tasa de interés. Se supone que con el objetivo de crear mejores condiciones y mantener la estabilidad financiera y de paso llenarse los bolsillos. Es también importante destacar que aunque la Fed establezca las tasas de interés de referencia, los pagos de interés que realiza el gobierno federal se distribuyen entre diversos tenedores de deuda. Pueden ser inversores extranjeros, pueden ser instituciones financieras o gobiernos extranjeros, no exclusivamente la Fed. Es decir, el cliente financiero, el sector financiero, tiene como cliente perpetuo a los Estados Unidos. Es una deuda perpetua. Les cobra intereses por un valor mayor al del presupuesto militar anualmente. Ese dinero lo distribuyen entre inversores y la Fed, que curiosamente son los mismos actores, porque en definitiva son los mismos actores financieros. Y la Fed, además,
La controlan los bancos centrales, controla además los bancos centrales del mundo occidental. Es decir, desde allí controla la política general, que era lo que explicaba antes. O sea, la Fed está controlada por un sistema financiero y a través de las Fed controlan otros bancos y a través de otros bancos centrales controlan los gobiernos. ¿O acaso no sabemos nosotros que los mercados son los que condicionan las políticas que debe tomar el gobierno? Porque un día se pusieron de mal humor y te cambiaron el precio, la tasa y demás y te hacen el país ingobernable. Bueno, son estos muchachos los que hacen eso. Y es por eso que de esta cuestión clave nadie habla nada, porque ¿cómo vas a hablar si en realidad este es el verdadero corazón del sistema? En resumen, para ir entendiendo, el modelo actual de la Fed está basado en un ciclo de endeudamiento permanente. El gobierno emite bonos del tesoro para financiar su gasto, la Fed compra esos bonos creando dinero de la nada. El gobierno, para devolver ese dinero, tiene que pagar intereses. El pago de los intereses lo financia con más deuda. Como este sistema es circular, garantiza una fuente constante de ingresos para la banca e inversores privados que posean deuda de los Estados Unidos. Es un círculo vicioso donde cada dólar en circulación tiene una deuda asociada, generando una transferencia, un drenaje constante del ciudadano común estadounidense hacia prestamistas y banca privada. E indirectamente podríamos decir de todos nosotros, porque cuando nosotros decimos que las finanzas globales nos chupan la sangre, lo que están haciendo es eso, nos van metiendo en esa misma rueda. La pregunta entonces, ¿y por qué no se cambia este sistema si es tan nefasto? Se barajaron algunas posibilidades, el poder de la banca y el lobby financiero. La Fed no es completamente pública, sino un híbrido con una estructura que favorece a los bancos, grandes bancos, ¿no? Porque además no es un banquito cualquiera. Son los megabancos que siguen además incrementando su fortuna. Esos bancos poseen acciones de la Reserva Federal, reciben dividendos anuales y tienen una enorme influencia en el sistema. Cualquier reforma que amenace, por supuesto, este sistema de control financiero es bloqueada por los grupos de presión y políticos financiados por Wall Street. Por ejemplo, le voy a dar un par de ejemplos para entender cómo funciona el sistema, que hasta ahora parece todo una cosa, pero bueno, vamos a verlo anclado en la realidad. Año 1963. Presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, firma una orden ejecutiva, un decreto básicamente sería para nosotros, que es la 11.110, para que el Tesoro de Estados Unidos pueda emitir dinero sin necesidad de endeudarse con la Fed. Fíjense qué cosa tan simple, dijo Kennedy, bueno, ok, si este es el problema, que lo emita el Tesoro y ya está. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema fue que fue asesinado poco después y la orden ejecutiva 11.110 jamás fue implementada. Se juega pesado. Estados Unidos mantiene la hegemonía mundial a través del dólar, ¿no? Por eso también Trump no puede dar ese salto al vacío y amenaza con que, ojo, lo que van a hacer con el dólar en los países de los BRICS. Porque básicamente la estabilidad del dólar, o sea, Trump tiene que cambiar algunas cosas, pero tampoco va a dar ese salto al vacío porque se va a quedar sin país. La economía depende de la moneda, de la economía global, depende de la moneda estadounidense, lo que le permite imprimir dinero sin hiperinflación inmediata. Si Estados Unidos abandona el modelo creado por la Fed, va a perder influencia global y su capacidad de endeudarse indefinida se perdería. Entonces se cae todo el sistema. Saddam Hussein, tal vez le suene, intentó vender petróleo en euros en lugar de dólares. ¿Qué pasó? Ya saben cómo terminó Saddam Hussein, colgado. Después inventaron que la guerra, la invasión a Kuwait, la invasión a Kuwait muchas veces se explicó que en realidad fue una celada de los propios estadounidenses, que le dijeron vos dale que te bancamos, y cuando Saddam se metió en Kuwait, usaron eso como excusa para luego atacarlo. Porque ¿cuál era el problema de Saddam? Saddam se había mareado con el poder y se le ocurrió dejar el petróleo en manos de los euros, no solo en dólares, y de esa manera
diversificar poderes. Bueno, el poder estaba en el dólar, el euro era un combinado de piedra. Otro que intentó hacer lo mismo fue Gaddafi. Gaddafi intentó proponer un dinar oro para los africanos para evitar depender del dólar. Gaddafi, ¿se acuerdan que había hecho una especie de Suiza de Libia? Era excelente la forma en que se vivía en Libia. ¿Cómo terminó Gaddafi? Bueno, ya sabe, campaña de demonización y muerto. En una forma atroz, además, ¿no? Es como un ejemplo para el que quiera sacar los pies del plato. Si el gobierno de Estados Unidos deja de pagar intereses e intenta reformar la Fed, el sistema bancario puede colapsar generando una crisis financiera sin precedente. Es otra de las formas de apretar. O sea, vos te haces el loco y se colapsó el sistema financiero, colapsaron los bancos y ya saben qué pasa cuando esto se produce. El endeudamiento infinito es una burbuja controlada, pero un cambio drástico podría hacer que el sistema entero tambalee. Eso pasó en el 2008, cuando la crisis de hipotecas subprime mostró lo frágil del sistema financiero basado en deuda. ¿Qué cosas más justas se podía hacer para terminar? 1. Emitir dinero sin deuda. En lugar de pedirle prestado a la Fed, el gobierno podía emitir dólares directamente a través del Tesoro, sin intereses. Y esto acabaría con la dependencia de la banca privada y reduciría la deuda nacional, porque simplemente solo se achicaría el déficit. Se están cerrando miles de dependencias para ahorrarse unos dólares, que con mucha suerte, dice Musk, que va a ahorrar 600.000 millones de dólares por año, y simplemente con ese movimiento, diciendo al Tesoro, imprimís vos en lugar de la Fed, se ahorrarían 1 millón. Bueno, eso lo intentó hacer Abraham Lincoln con una moneda que se llamó greenbacks durante la guerra civil, porque claro, se había acabado la plata y la forma de salir de la idea había sido esa, un dinero sin respaldo de deuda. En realidad, ¿qué le pasó a Abraham Lincoln? Bueno, terminó también muerto casualmente. La otra opción podría ser un patrón monetario basado en recursos reales, volver a una moneda respaldada por oro, plata, energía, recursos, algo como lo que estaba intentando hacer el BRICS en su momento, que era bajaron los decibeles, porque yo creo que Putin y Xi consideran que no es el momento de agitar olas con ese tema. Dejémoslo a Trump, que siga tranquilo, que resuelva esos problemas y después vamos a volver a hablar, pero no es el momento ahora de seguir adelante, cosa que sí iban a hacer si seguía Biden. Esto evitaría de alguna manera la impresión descontrolada de dinero y reduciría la inflación. Rusia y China están acumulando reservas de oro, probablemente con ese sentido. Otra opción, eliminar la Reserva Federal directamente, que el Tesoro recupere el control total del dinero sin depender de bancos privados. Esta iniciativa también ha estado. Ron Paul, congresista republicano, promovió la campaña End the Fed, o sea, terminemos con la Fed, pero obviamente fue cancelado por el sistema financiero. Conclusión, ¿se puede cambiar el sistema? Sí, el sistema en realidad se puede cambiar. El problema es que el poder financiero es tan poderoso que cualquier intento de reforma es rápidamente neutralizado, porque el sistema cuenta con todo: medios académicos, organismos internacionales, todo lo que uno ve como formador de opinión está financiado por el sistema, no solo la USAID. La USAID era una punta en un sector donde el wokismo jugó el papel de distracción y demás, pero la realidad, el poder concentrado de todo esto es muchísimo más profundo. Entonces, ¿cómo tocar eso sin que todo el mundo simultáneamente empiece a atacarte, demonizarte, y el día que te matan te dicen, bien, no, se lo tenía merecido? El modelo actual de Estados Unidos permite que Estados Unidos financie además su hegemonía global. Lo hemos dicho muchísimas veces. Controla los mercados financieros y transfiere la riqueza de ciudadanos a las élites bancarias constantemente. Por eso vemos que en las últimas décadas el mundo se hace cada vez más productivo, con tecnologías cada vez más disruptivas, y sin embargo cada vez hay más pobreza y más destrucción de la clase media, con pequeñas minorías cada vez más enriquecidas. Nosotros vemos los megamillonarios, en general tecnológicos, porque esta gente se muestra y llama la atención.
Pero hay otros poderes financieros infinitamente superiores a los de esta gente, donde dirían que Elon Musk sea un pobre tipo, que están detrás en las sombras. Esa gente no se muestra porque parte del secreto precisamente de ser poderoso en serio es no ser conocidos, no poner la cara. Si uno pone la cara, uno se transforma como blanco y genera amistades, pero también genera muchas enemistades. ¿Qué va a pasar si nadie sabe que existís? Si nadie sabe de tu poder, si tu nombre no le suena a nadie, ¿quién te va a ir a buscar si cambian las cosas? Nada, te permite seguir manejando nuevamente, a partir de cualquier cambio político, manejando nuevamente a quienes acceden al poder. Ese es el problema, por eso uno habla de gerenciadores, porque el verdadero poder está allá. Este es un sistema finalmente que beneficia a quienes toman las decisiones, siempre y cuando las hagan en un determinado sentido. En cuanto intenten cambiar ese sentido, van a ser bloqueados. Entonces la pregunta final es, no es si hay alternativas, porque alternativas las hay y las hay muchas, sino quién tiene el poder para hacer estos cambios sin ser eliminado en el intento.